Buenas noches, ¿cómo están todos? Es un gusto presentar ante ustedes. La semana pasada yo fui a su iglesia, ¿no? Por la invitación de Pastora Esther Sandoval y también Pastor Ezequiel. Estaba muy agradecido al Señor porque por primera vez yo fui a la ciudad Los Ángeles. Es decir, que su iglesia por primera vez, entre toda la iglesia de Los Ángeles, me invitó. Y también yo estaba pensando que por esta reunión nosotros podemos conocer más profundo y también podemos compartir la palabra de Dios. Por eso yo estaba pensando que ¿cómo yo puedo dirigir esta reunión? En esta noche yo estoy pensando que sería bueno que nosotros aprendamos Romanos, porque el libro de Romanos es muy precioso para nuestra alma y espíritu. Ya, gracias. Vamos a buscar la palabra de Dios, Romanos capítulo 1. Desde el versículo 1 voy a leer. Mi enseñanza solamente llevará 30 minutos. Al terminar, yo voy a preguntar a ustedes cómo opina, también cómo piensa. Es muy importante, ¿no? Porque alguna persona tanto quiere preguntar con el tema, ¿no? Por eso voy a dar espacio. Ya, vamos a observar del versículo 1, cada versículo vamos a leer. El versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas de las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta el versículo 7 he leído. Creo que está separado de una enseñanza desde el versículo 1 hasta 7. De este versículo 1 hasta 7 está hablando muchas cosas. ¿Ya? Número 1, ¿qué es lo que está hablando? Siervo de Jesucristo, apóstol Pablo, luego llamado a ser apóstol. No sé muy bien cuántos son apóstoles, ¿no? Pero según mi opinión, apóstoles es como discípulo de Jesucristo. Pero entre 12 discípulos habían sido antes de morir Jesucristo, pero Judas Iscariote vendió a Jesucristo. Por causa de eso, se perdió su posición. ¿Es cierto? Por causa de eso, después de ser resucitado Jesucristo y viviendo 40 días, Jesucristo en este mundo, y luego fue arrebatado. ¿Cuánto día llevaba
el día que descendía el Espíritu Santo del Señor, llevando uno de 10 días. Porque eso es la promesa del Señor. Después de resucitar Jesucristo, iba a pasar 7 veces de semana, calculando 49 al siguiente día. En total, 50 días después de ser resucitado, ya Dios envió el Espíritu Santo del Señor. Se llama el día de Pentecostés. En aquel entonces, antes de recibir el Espíritu Santo del Señor entre los discípulos, como Pedro, Jacobo, Juan, ellos oraban al Señor para buscar otra persona para que tomara apostolado en vez de Judas Iscariote. Por eso entre ellos estaban presentando 2 personas. Uno es Matías, hay otro que no me recuerdo, pero ya 2 personas. Pero entre 2 fueron elegidos. Echando suerte, Matías había tomado este cargo, siendo como apóstol. Es decir, que apóstol de Jesucristo había asignado solamente 12 personas. Entonces, no hay cupo para ser apóstol de Jesucristo, otras personas. Pero apóstol Pablo, él estaba testificando constantemente cuando escribe la carta, para enviar la carta a otra iglesia. Siempre él estaba diciendo, no por hombre, sino por Jesucristo y nuestro Dios, que me eligió para que yo fuera apóstol. Significa que no por la voluntad de ser humano, sino de Dios, él había tomado este apostolado, siendo apóstol. Nosotros tenemos que entender esta palabra, ¿no? Porque para ser siervo de Dios, no por ser humano que le gusta, sino que Dios tiene que elegir. Además, entre los apóstoles, no cualquier persona puede ser apóstoles. Hoy en día también existen muchos apóstoles, pero no sé muy bien qué diferencia hay entre los pastores y apóstoles. Pero existe. No sé muy bien, yo no quiero decir que anda bien o no anda bien, porque eso es tradición del mundo. Número 2, apostolado para el evangelio de Dios. No es como evangelio común, sino que el evangelio de Dios. Por eso, siendo apóstol de Jesucristo, ya, ¿qué posición está llevando? La posición para predicar el evangelio. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿qué es el evangelio? El evangelio es buena noticia. La buena noticia, en el mundo hay mucha cosa de buena noticia. Por ejemplo, ¿no? El casamiento, invitado de boda, es buena noticia. También buena noticia es mi cumpleaños. Buena noticia es que compra auto. Pero bíblicamente buena noticia es que Jesucristo resucitó de su tumba para perdonar de todos nuestros pecados. Por eso, según esta palabra, ¿no? Romanos capítulo 1, del versículo 17, claramente está saliendo esta palabra, como dice. 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe, para fe. Es decir, que es un curso, ¿no? Por fe
para fe. Llegando un curso y también salta otro curso. Se revela, como dice, ¿no? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Ya ustedes sabían que nosotros tenemos que hacer buenas obras, tenemos que cumplir mandamiento de Dios. Lo que está procurando, hablando de estas cosas, todo lo que está esforzando para adquirir la justicia humana, no es la justicia de Dios. Por ejemplo, nosotros nos gustamos tener mucha plata de dólares, como billete, $100, equivale como más de 80,000 pesos. Wow, solamente un pedazo, ¿no? Un billete ya tiene valor. Pues alguna persona puede hacer diseño en su computadora y luego puede imprimir con papel muy bueno y luego se usa comprando helado, comprando auto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si puede comprar, pasando tiempo va a ser encarcelado. Es gran pecado. ¿Por qué? Sin permiso de Banco Central de Estados Unidos, nadie puede imprimir, porque es prohibido. Todos los billetes de dólares sí o sí tienen que venir de Estados Unidos. La justicia de Dios no es nuestra buena obra. Por eso, en el Evangelio, sí o sí tiene que revelarse, sí o sí tiene que presentar ante la gente sobre la justicia de Dios, no de la justicia humana. O sea, siendo apóstol de Dios, Dios le llamó, Dios le rescató, Dios le dio don del Señor para que fuera apóstol, siervo de Dios. De su boca, si quiere predicar el Evangelio, ¿qué tipo de predicación tiene que salir de su boca? Tiene que revelar la justicia de Dios. Amén. La justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? No sabemos por qué. La mayoría de la iglesia no enseña sobre la justicia de Dios. En vez de tocar el tema de la justicia de Dios, tocando el tema de esforzando de nuestra obra, procurando cumplir mandamiento de Dios. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a su prójimo, tenemos que ofrendar, tenemos que sacrificar, tenemos que. Siempre objeto para cumplir algo. Sujeto es nosotros. Yo tengo que hacer así. Esas cosas están contra el Evangelio bíblico. Por esa razón, nosotros tenemos que saber, siendo apóstol de Dios, si predica el Evangelio, ya tiene que distinguir, saber cuál es la justicia humana, cuál es la justicia de Dios. El tema de hoy, podemos decir que, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia humana? Fácilmente podemos distinguirlo. ¿Por qué? Cuando nosotros leemos San Lucas capítulo 10, sale un hombre, se llama el intérprete de la ley. Imagínense, ¿no? Siendo maestro de la ley. Tal persona, ¿qué es lo que va a hacer cada día? ¿Sabe? Cada día lee Génesis, Éxodo,
Levítico, Número, Deuteronomio. Siendo maestros de la ley, ellos casi memorizan toda la palabra de libros de Moisés. Porque Moisés escribió 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 28, el mismo capítulo tiene muchos versículos. Pero entre capítulo 28 de Deuteronomio, de primero estaba hablando. ¿Hablando qué? ¿Cómo puede recibir la bendición de Dios? Si puede respetar la ley, si puede cumplir el mandamiento de Dios, si puede amar a Dios, ya recibirá la bendición de su canasta, de su campo, de su casa, hasta los animales, ganado, todo puede recibir la bendición. Además, será cabeza, no será cola. Ser humano le gusta ser cabeza o no, cabeza de grupo. ¡Wow! Toda la bendición ya iba a llegar cuando cumpla. Pero el mismo capítulo de Deuteronomio capítulo 28 dice que si no puede cumplir el mandamiento de Dios, Dios iba a traer toda la maldición sobre enfermedades. También convertirá el cielo como el Lot. Como Lot es coreano. Como bronce. De repente salió vocabulario coreano. Ya. Convertirá como bronce. ¿Qué significa? Sacando bronce, vendiendo, ya seremos ricos. No. Significa que no va a rociar nada, ni va a llover nada. Entonces, va a cerrar completamente. Como igual que Atacama, ¿no? La ciudad de Pedro de Atacama. Todo el año no va a llover nada. Casi como 100 miligramos de agua va a llover. Así de 100 miligramos. Es decir, que como igual que planeta Marte, ya como igual, así dice. No tiene nada de humedad. En aquel entonces, ¿qué planta va a salir? ¿Qué fruto va a cosechar? Por eso Dios había maldecido, si no cumple, en aquel entonces voy a traer los soldados extranjeros que no tienen nada de misericordia, va a matar todo, hasta los niños. ¿Cómo los niños, cómo va a matar? Agarrando sus pies y le golpea hacia el suelo su cabeza y se explota la cabeza. Y luego iba a cortar y vientre, sacando bebé de su vientre y bota. Además, algunos va a comer hasta sus hijos, hirviendo su hijo y comiendo. Y todo sale la maldición. Pero ¿sabe qué? No es una broma, sino que había cumplido toda la maldición sobre Israel y Judá. Se terminó completo. En la época del profeta Jeremías, Dios había dicho: ustedes han apartado de mí, no han cumplido mandamiento. Voy a destruir. También rey Sedequías tiene que rendirse. ¿Ya? Tiene que rendirse ante los hombres de Babilonia. Si rienda en aquel entonces, va a preservar su vida. Pero el rey Sedequías no se rindió, sino que hasta último tiempo él quería escaparse de Samaria. Pero el rey Nabucodonosor de Babilonia envió sus siervos para que capturaran la familia de
el rey Sedequías y luego trajo ante presencia de el rey Nabucodonosor. Hizo juicio. ¡Maldito! Yo había dicho que si hubiera rendido iba a preservar la vida de su familia. ¿Por qué no podía rendirse? Por eso degolló, decapitó de 2 hijos ante presencia de su padre, el rey Sedequías. Imagínense, ¿no? Siendo rey, ya frente de él, ya degollando sus cabezas de sus hijos, ¡ah! Y murió. Y luego el rey Nabucodonosor le mandó para que quitara 2 ojos. Ser humano teniendo su ojo y quitando con no sé, pinza o algo. En aquel entonces ya se perdió la vista, se quedó imagen. Última imagen que estaba observando que estaba muriéndose sus hijos, derramando toda la sangre. Terrible, era terrible. Capturando, atando con cadena, llevando a Babilonia. Todos los miembros de Judá se mudó a Babilonia como cautivos. Luego Dios permitió al Nabucodonosor, entrando en el templo de Jerusalén, derrumbó todo completo, llevando utensilios de oro, plata, que usaba en el templo de Dios, ya llevando a Babilonia. Terrible, terrible. ¿Sabe qué? ¿Por qué había llegado destrucción? ¿Por qué había llegado maldición? La promesa de Dios. Si no cumple mandamiento de Dios, voy a derrumbar, voy a maldecir. Ya cumplió completamente. Por eso en mismo siglo, Dios levantó siervo de Dios, se llamaba profeta Jeremías. Dios le reveló a Jeremías una visión, una promesa, que un día Dios iba a establecer nuevo pacto. A través de Jesucristo iba a levantar nuevo pacto. Es totalmente será diferente que el pacto que hizo con sus padres a través de Moisés. Porque a través de Moisés hizo contrato, se llama el pacto antiguo, pero no estaba cumpliendo, no estaba permaneciendo en este pacto. Todos los miembros de Israel se derrumbó, por eso Dios no pudo menos que maldecir. Ya maldijo. Completamente destruyó. Ya busquemos como dice Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, el versículo 31, así dice que he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. O sea, nuevo pacto que iba a hacer Jehová. Luego, el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ya, repitan conmigo. Ellos invalidaron mi pacto. Invalidar, ¿qué significa? No estaba teniendo respeto, tampoco estaba permaneciendo en el pacto de Jehová. Por eso ya no sirve de nada este contrato. Dios iba a dar bendición si hubiera cumplido mandamiento de Dios, pero ya invalidaron, todo derrumbaron, fueron maldecidos. Por eso, como dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová,
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Imagínense, ¿no? Cuando Dios estableció el pacto nuevo a través de Moisés, Dios escribió ¿en dónde? 2 tablas de piedra. ¿Es cierto? 2 tablas de piedra. Pero ahora Dios dice que iba a escribir una ley en mente, en el cerebro, en el corazón. Las 2 partes. Pero mucha gente está teniendo duda, ¿no? Entonces, fuera de mandamiento, ¿qué tipo de la ley va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Qué? No sabe, aunque está escrito. Ya, veamos. El versículo 34, ahora estamos leyendo Jeremías capítulo 31, el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño y de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos. Ya, número 1, perdonaré de sus maldades, ¿no? Y luego, y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré de pecado de ellos. Así dice, ¿no? 2 cosas. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día y las leyes de la luna. Ya, hasta acá. Significa que Dios había establecido, el siervo de Dios se llama profeta Jeremías. En misma época había derrumbado el país Judá. Derrumbó el templo de Dios. Luego había dicho que iba a quedarse en Babilonia, ¿cuántos años? 70 años. Al terminar 70 años, Dios iba a rescatar otra vez los judíos. ¿A dónde? A Jerusalén. Por eso Zorobabel se levantó en esa época para edificar el templo de Jerusalén nuevamente. Entonces, ahora esta palabra, Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31 hasta 34, está copiado en el libro de Hebreos. Exactamente está copiado. Ya, busquemos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 15. Ya, de adelante así dice. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Ya, otra vez está copiando, como igual que Jeremías capítulo 31, el versículo 33. Dios dice que iba a escribir una ley en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a escribir? El versículo 17. Eso es la respuesta. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Significa que no va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón sobre 10 mandamientos, sino que esta ley, que no me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Aquellos días que pasa, mi hijo amado iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser crucificado, iba a cancelar el precio de pecado de nosotros, iba a resucitar. En aquel entonces Dios iba a dar nuevo pacto
para que nosotros permanezcamos en el nuevo pacto. Por medio del Espíritu Santo del Señor va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Para cumplir este pacto, Jesucristo murió en la cruz. Eso es el Evangelio. Eso es lo que está manifestando la justicia de Dios. Por eso, en el Evangelio, sí o sí tiene que revelarse la justicia de Dios. ¿Qué es esto? Jesucristo canceló el precio de todos nuestros pecados. Comparando de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12, así dice. 11. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Significa, en el cielo, Dios había establecido el tabernáculo de reunión. Dios hizo. En ese lugar hay lugar santo, lugar santísimo, atrio. Y luego nosotros podemos ver que Jesucristo había sido establecido como sumo sacerdote celestial. El versículo 12, vamos a leer todos juntos. 1, 2. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, repitan conmigo. Habiendo obtenido eterna redención. 1, 2. Habiendo obtenido eterna redención. Es muy importante porque únicamente Hebreos capítulo 9, 11 y 12 está hablando sobre el tabernáculo de reunión celestial, está en el cielo, y también Jesucristo hizo la redención eterna. La redención es decir, que cancelación de nuestros pecados. Una sola vez para siempre canceló el pecado de todos nuestros pecados. Por eso Dios dice que no me recordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Está de acuerdo? En aquel entonces alguien dice que sí, Señor, yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿usted ya está siendo justo o no? No sé. Yo soy pecador. Está rechazando la justicia de Dios. ¿Por qué? Para cumplir el mandamiento de Dios. Ese camino. ¿Cuántas personas están caminando en este camino? Millón de personas están caminando este camino. ¿Por qué? Sin saber el Evangelio, sin saber la justicia de Dios. Tanto quiere establecer su propia justicia. Yo hice, yo hago, yo tengo que hacer. Nada que ver para Dios. Para ser salvo se necesitaba la obra de Jesucristo. Siendo sumo sacerdote celestial, entrando en el lugar santísimo, con su propia sangre, rociando 7 veces sobre el propiciatorio. Esa es la tapa de la arca de pacto de Jehová. Una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Entonces, ¿quién recibe la salvación? El que acepta la obra de Jesucristo como la justicia de Dios. Señor, gracias por haber muerto, por haber cargado, por haber cancelado todos mis pecados para que yo fuera justificado, santificado y perfeccionados. Ya, volvamos, Romanos capítulo 1. Estamos quedando Romanos capítulo 1, ¿no? Aunque estamos viajando hasta Deuteronomio, Hebreos, pero ya volvamos. Romanos capítulo 1, según la palabra de Dios así dice. El versículo 6. Ya veamos. Entre
las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ser de Jesucristo, ¿quién es? Ya permaneciendo del mundo de Jesucristo. Luego el versículo 7, como dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ya, repitan conmigo. Llamados a ser santos. 1, 2. Llamados a ser santos. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Entonces, mucha gente no sabe. ¿Santo? ¿Qué es santo? Imagen de algo que está quedando en la iglesia católica es santo, Juan santo. Mire, siendo llamado santo, dice, ¿quién es el santo? El que fue santificado. ¿Cómo puede ser santificado? Por la sangre de Cristo, que hizo la redención eterna. No hay justo ni a uno, porque al nacer en este mundo todos son pecadores, pero hay manera de ser justo. ¿Cómo? Si puede ser justificado por la sangre de Cristo, por la fe, puede ser justo. Por eso, más el justo por la fe vivirá. Pero siendo pecador será caído en el pecado. Así es. Así es. El día de hoy, así terminamos.